Buenas noches amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Reciba un saludo y un fuerte abrazo de nuestros pastores Álvaro y Janet Ruiz. Hoy continuamos con la serie Cómo enfrentar las crisis emocionales y hoy hablaremos sobre el enojo. Así es, y es que el enojo es una emoción muy común en todas las personas de diferentes edades, sexo, posiciones sociales, etc. Todos nos hemos enojado en algún momento. Incluso tenemos cosas que nos enojan más que otras. Algo importante que mencionar es que el enojo es la segunda emoción más frecuente vista en la Biblia después del amor. Este dato nos permite entonces poder darle importancia y poder profundizar en este tema. Es. El enojo es una emoción caracterizada por sentimientos de gran incomodidad, indignación, cólera y hasta venganza. Algunas veces el enojo lo expresamos con la insatisfacción por nuestra vida. Incluso en el griego, el enojo se considera como la más fuerte de las pasiones. Wow, incluso en nuestras vidas, esta pasión la hemos practicado muchas veces. Creo que es algo en lo que hemos caído todos. Así que les preguntamos a algunas personas, para ser más específico, a algunos líderes de nuestra iglesia, qué es lo que más les enojaba. Y ellos nos respondieron esto. Veamos este video. Adelante. Me enoja la irresponsabilidad. Lo que me enoja bastante es que se copien de mí. O sea, se copien de mí en el sentido que se copien mis ideas, mis iniciativas, que todo el tiempo estén tratando de buscarme competencia. Y eso es lo que a mí me enoja y me enfada bastante. Lo que me molesta es las personas que se saltan las filas. Cuando vamos a hacer un trabajo grupal, no cumplen o no hacen lo que han prometido. A mí me enoja la impuntualidad. Me enoja el desorden. Me enoja que no me vean a la cara cuando estoy hablando. Me enoja cuando hacen las cosas a la última hora. Me enoja cuando no toman en cuenta mis opiniones. Me molesta que me insistan, tal vez en algo que ya me lo han dicho y me siguen insistiendo. Cuando una persona se deja llevar por terceras personas y piensa mal de uno mismo, que nunca hablé, que nunca hice algo malo o que nunca tuve las malas intenciones. Me enoja que cuando me ven colapsada no me colaboren. Después de haber visto este video, te podrás dar cuenta que podemos enojarnos por diferentes razones, por diferentes momentos, por diferentes situaciones o diferentes circunstancias. Si a ti te hubiéramos hecho la pregunta, ¿tú qué nos hubieras respondido? ¿Cuál es eso que te enoja? ¿O qué cosas son las que te enojan? Tómate un momento y piensa muy bien, ¿qué es eso que te enoja? Quizás hoy en día estás enojado por algo. Quizás por la situación en que vivimos, la circunstancia en la que estamos atravesando, no lo sé. Pero medita por un momento, ¿qué es eso que te está enojando, que te está incomodando, que te está molestando? Quizás te has identificado con alguna de estas respuestas. Entonces nos preguntaríamos, ¿será válido enojarnos? ¿Podremos enojarnos? ¿Estará bien enojarnos? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pues la respuesta es muy sencilla. Sí, es válido enojarnos. Es natural y está bien también enojarnos. Pero hay algo muy importante que tenemos que saber. Y para eso leamos Efesios 4, 26, 27. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Entonces sí podemos enojarnos, pero no pecar. Ante una situación injusta, desagradable, es bastante natural experimentar inicialmente un enojo. Esto no es pecado, pero debe estar bajo control y ser muy pasajero, porque la palabra nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Así que esto es algo que debemos nosotros de cuidar. Porque si eso nos lleva luego a la ira y luego a encolerizarnos, al no manejarlo nos va a causar muchos problemas, incluso pérdidas y serias consecuencias. Podemos entristecer al Espíritu Santo. Y es allí donde sí se convierte en pecado. Incluso hay una frase muy conocida que dice: el que se enoja pierde. Y es cierto, podemos perder mucho al no dejar o al dejarnos dominar por el enojo. Incluso perdemos las bendiciones de Dios. Y esto es algo muy preocupante. Leamos qué dice Proverbios 29 al 11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. La reacción natural del enojo se va a convertir en pecado precisamente por la falta de dominio propio en nosotros. Y es que la palabra nos compara con un necio cuando damos rienda suelta a ese enojo. Sin embargo, si tomamos control y tomamos dominio propio sobre él, nos compara con sabios. Y eso es algo a lo que nosotros tenemos que llegar. Sigamos leyendo. Proverbios 14:17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. En otras palabras, el que se enoja no solo pierde, sino que además de perder cosas, va a manifestarse haciendo locuras. ¿Y a qué tipo de locuras se refiere? Pues levantar la voz, insultar, lanzar gritos, insultos, azotar puertas, agredir físicamente, etc. Como consecuencia precisamente de eso, no va a gozar de la simpatía de la gente. Por eso dice: el perverso será aborrecido, dice en este proverbio. Y esto es algo que nosotros no queremos, definitivamente, porque nosotros siempre hay una necesidad de sentirnos aceptados, queridos y amados. Y pues al dar rienda suelta a la furia y al enojo, no vamos a poder conseguir esto. ¿Qué también debemos de tener en cuenta? Es que el enojo dice que es una emoción que nos pone contra las personas, contra el lugar o de pronto el objeto o lo que haya provocado esa emoción de enojo en ti. En otras palabras, es lo opuesto al amor, porque el amor lo que hace es que nosotros podamos ser atraídos a las personas. El amor lo que hace es que podamos sentir compasión por otros. El amor hace que podamos compartir la palabra con otros. El amor hace que podamos servir a otros, servir a Dios, y en fin, el amor nos mueve. Como cristianos y en nuestra vida, como hijos de Dios, el amor es nuestro fundamento, es nuestra base porque está escrita en la Biblia. Jesús mismo nos enseñó que el amor es nuestra base fundamental, como buenos cristianos. Así que el enojo se opone a eso. Lo que hace es ponernos en contra de las personas, en lugar de acercarnos a ellas. De allí la importancia de meditar en cómo estamos manejando el enojo en nuestras vidas. Y hay diferentes manifestaciones. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos dos manifestaciones del enojo: el enojo de Dios y el enojo del hombre, como nos dice en Santiago 1:20, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Existe una gran diferencia entre el enojo de Dios y el enojo del hombre. El enojo de Dios es justificado y va en contra del pecado, no en contra del ser humano. Siempre es santo y justo, tiene una motivación ética, es motivada por el amor y por la justicia. Siempre se dirige hacia el pecado y finalmente contra el pecador si es que éste no se arrepiente y no pide perdón de sus pecados. Que la palabra dice que Dios jamás despreciará a un corazón contrito y humillado. Por eso es muy importante el arrepentimiento y la súplica que puede contener, apagar el enojo de Dios, el fuego consumidor, como dice en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
¿Contra quién? Contra el que está pecando y no se arrepiente. Y su fin es el infierno. Y el enojo del hombre, al contrario, es motivado por el orgullo, por la soberbia, por el rencor. Así es como nos muestra en la Escritura, que el enojo del hombre es injusto, ¿verdad? Muchas veces se presenta así. Y como nos dice en Proverbios 16:14, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Así es, como dice Proverbios, así es la ira. Pero seamos sabios y evitemos ello, arrepentirnos. Es un buen tiempo el día de hoy. El autor nos está hablando también, nos está exhortando, ¿sí? Nos está exhortando a no provocar la ira de Dios, a mantenernos en paz, tranquilidad y no estar enojados. En Proverbios 15:18 también nos dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airearse apacigua la rencilla. Vemos también cómo es importante apaciguar la rencilla. No estar en contiendas, ni estar en peleas entre uno y entre otro, con la familia, con los amigos, con la sociedad. Por eso es muy importante que no debemos dejarnos llevar por el enojo. Debemos controlar el enojo. Así es como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Porque si nos seguimos enojándonos, podemos llegar a raíces de homicidio, como dice en Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga falco expuesto al fuego será expuesto al fuego del infierno. Pero cuando nos enojamos, no buscamos nuestro enojo, ¿verdad? Nos dejamos llevar por el rencor, nos dejamos llevar por esas raíces de amargura, de ira, de cólera. Por eso tenemos que tener mucho control para no llegar al pecado. Amén. Como dice también Eclesiastés 7:9, dice: controla tu carácter porque el enojo es el distintivo de los necios. Exactamente, ¿no? Y dentro de lo que mencionaba mi esposo, él hablaba claramente de algunas cosas que la Biblia mencionaba. Y es que también el enojo es un elemento esencial en el hombre de Dios. Un hombre de Dios no solo debe amar a Dios con toda su alma, mente, cuerpo, fuerzas, sino que también debe enojarse, sí, pero enójate ante el pecado. Enójate ante lo que vaya en contra de Dios. Enójate ante lo que vaya dentro de los planes y los principios y los proyectos de Dios para el hombre. Porque Jesús nos enseñó eso. Por lo tanto, se debe odiar todo lo que va en contra de Dios y amar al pecador. Jesús nos enseñó eso cuando se hizo hombre aquí en la tierra. Se enojaba por el pecado, pero sin embargo mostraba amor y compasión por el pecador. Porque así como Dios es jugo consumidor, también es un Señor y un Dios de amor, de misericordia, de paz. Pero sobre todo eso, de amor hacia cada uno de nosotros. Leemos también y entendemos que cuando nosotros buscamos en lo más profundo de nosotros, podemos entender cuáles son las raíces de ese enojo. Muchas veces cometemos un grave error al no identificar esas raíces de enojo que nosotros podemos tener. Y no actuamos de forma oportuna, y es allí lamentablemente donde caemos y llegamos a pecar. Y esto es algo que nosotros debemos de identificar antes de caer en el pecado. Así que para hacer esto, tenemos que primeramente conocer esa raíz. ¿Cuál es esa fuente? ¿De dónde proviene nuestro enojo? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y normalmente esos enojos están dentro de nosotros muy arraigados. Muchas veces son raíces podridas que están dentro de nosotros mismos. Una de las principales fuentes que podemos ver
es, por ejemplo, cuando venimos de familias enojonas. Personas enojonas vienen de familias enojonas, porque de pronto han aprendido en sus modelos de vida, en su modelo de familia, se ha replicado ese comportamiento en sus vidas y a la larga esto se va convirtiendo como en una cadena. Y esto es lo que se llama precisamente cadenas generacionales, porque pasan de padres a hijos y de hijos a nietos y se va cada día alargando más esta cadena, en cada generación. No sé si has visto algunas veces que familias enojonas pues generan personas enojonas a la sociedad y hacia los demás. Y es probable que personas violentas vengan precisamente de hogares que han sido violentos. Personas que gritan mucho, que se enojan fácilmente, es probable que hayan crecido en familias y en hogares que hayan experimentado esto. Pero cuando esto ocurre, como adultos debemos aprender a procesar positivamente ese enojo, para que esto no cree un ambiente en nuestro hogar y en nuestra casa de incomodidad y genere, sobre todo, grietas en las relaciones que podamos tener con nuestros hijos y con nuestra familia. Si nosotros logramos hacer esto y tener dominio sobre el enojo, vamos a crear ambientes seguros para nuestra familia, ambientes seguros para nuestros hijos. Vamos a poder sacar el mayor potencial para poder enseñar a nuestros hijos con autoridad cómo procesar el enojo. Porque ellos siempre están pendientes de lo que hacen los padres. Y si el padre no ha sido capaz de poder tener dominio sobre el enojo, pues no va a poder ser capaz de poder enseñar a sus hijos a hacerlo. Eso no es tener autoridad. Y Dios nos dio autoridad. Así que tenemos que tener eso en nuestras vidas para poder enseñar a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Otro origen que también podemos ver en cuanto a lo que es el enojo son a veces en las necesidades que no han sido satisfechas. Nosotros contamos con diferentes necesidades que necesitamos, que tenemos como personas, como el sentirnos amados, valorados, respetados, como el tener de pronto expectativas, y muchas de ellas no son cumplidas. Por lo tanto, la respuesta a esto no es ir a una persona, no es ir a buscar esas necesidades insatisfechas en alguien. La respuesta está en Dios. Amén. Esa es nuestra alternativa. Nuestras necesidades insatisfechas deben ser puestas en Él, porque solo Dios puede satisfacer tus necesidades. No sé qué necesidades puedas estar teniendo. Puede ser que sea el amor de alguien, puede ser que sea una provisión, puede ser que sea quizás salud, puede ser que sea quizás entendimiento de otros, sabiduría. No sé qué necesidad estás hoy atravesando. Pero el Señor te dice, no busques esa necesidad, suplirla en una cosa, en un lugar, en una amistad o en una persona. Búscala en Dios, porque Él es el que puede satisfacer todas tus necesidades. También otro origen del enojo lo podemos ver en los celos. Y esto es algo muy, pero muy delicado. Vamos a leer Proverbios 6:34. Dice: porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Así que los celos es algo muy delicado, incluso que poder hablar. ¿Por qué? Vemos incluso manifestado esta emoción de los celos en los relatos de la Biblia, cuando hablamos de la historia de dos hermanos que presentaron sus ofrendas al Señor. Todos debemos de conocer esta historia de Abel y Caín. Cómo esta relación de hermanos pues simplemente fue tan afectada por los celos que llegó incluso hasta la muerte de uno de ellos. Y tú puedes leerlo esto en la palabra. El sello no dice Caín, que fue la persona que mató a su hermano, de mucha ira, de mucho enojo ante él. Y si recuerdas bien, fue pues definitivamente terrible en cómo terminó el desenlace de esos celos entre estos dos hermanos. Con respecto a esto, es importante que tú puedas entender que Dios siempre nos va a poner en el lugar de donde estemos con un propósito. Allí donde tú te encuentres.
en tu casa, en tu familia, en el trabajo donde estás, en el desarrollo que estás desempeñando, en el ministerio que Dios te ha puesto, si eres un líder de la iglesia. Dios tiene propósitos en tu vida y por eso te ha colocado en ese lugar. Por lo tanto, nosotros no podemos forzar los planes de Dios a nuestro antojo. Y a veces precisamente los celos brotan en nosotros cuando pretendemos querer hacer eso con nuestras fuerzas y hacer que las cosas se hagan a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. Cuando nosotros debemos de buscar por encima de nuestra voluntad, por encima de nuestro querer, el querer de Dios, la voluntad de Dios siempre. Y los planes de Dios. Entonces, dejemos a Dios ser Dios en nuestras vidas. Dejemos a Dios ser soberano en nuestras vidas. Otro origen también del enojo, lo podemos ver también, dice, la impaciencia. Y a menudo nos enojamos cuando no podemos conseguir lo que queremos, cuando queremos y cómo lo queremos. La mayoría de nosotros luchamos con esto debido precisamente a la velocidad acelerada en el que vivimos en este mundo. Estamos acostumbrados a tener las cosas ya y de momento. Y esto nos cuesta. Pero el poder cultivar la paciencia en nuestras vidas nos va a traer grandes satisfacciones. Sin embargo, la impaciencia puede originar enojo en nosotros. Cuando de pronto también nos cansamos por sentirnos defraudados por una persona y le damos la oportunidad y otra vez nos defrauda. Y una y otra vez nos anda defraudando constantemente. Eso provoca en nosotros, obviamente, enojo. Y nosotros debemos actuar en esto, porque muchas veces también somos víctimas quizás de una injusticia, de alguna situación. Nosotros no podemos dejar que esto quede así. Debemos actuar en esta situación. Porque la palabra de Dios nos enseña también esto. Dice Proverbios 14:29. Leamos lo que dice la palabra. Dice, el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Exactamente. Otro origen también de nuestro enojo lo podemos ver cuando sufrimos abusos e injusticias. Y esto puede generar en nosotros mucha impotencia. Esto es algo que no podemos ignorar. Si somos víctimas de injusticias, de abusos, tenemos que entrar en acción y tenemos que actuar para poder restaurar y sanar este enojo que podamos tener. Y tenemos que ser libres en el nombre de Jesús. Por lo tanto, el proceso de sanación tiene que ser una alternativa en estos casos de abusos e injusticias. Es muy importante, como verás, reconocer cuál es el origen de nuestro enojo para luego poner en marcha y acción de manera eficiente qué es lo que vamos a hacer con ese enojo y que eso a la larga no nos lleve a otras consecuencias. Bien. En ciertas ocasiones no nos enojamos con las personas que están a nuestro alrededor o nos enojamos con ciertas situaciones que nos ocurren en nuestro día. Lo que ocurre es que nos enojamos con nosotros mismos. La semana pasada nuestro pastor nos estaba hablando que ya Dios nos ha perdonado. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente nosotros mismos nos hemos perdonado en lo que hemos fallado, en las cosas que hemos hecho mal, pecado tal vez contra Dios? Y vamos a ver en la Biblia un hombre que también se echó la culpa. Un hombre que no se perdonó en un inicio. Y en Lucas 22:61 nos dice, con eso el Señor se volvió y miró a Pedro fijamente. Y Pedro recordó la declaración del Señor, a quien le había dicho, antes de que el gallo cante, hoy tú no me negarás 3 veces. Vemos cómo Pedro, al escuchar estas palabras, recordó lo que el Señor le había dicho. Y cómo se había sentido ese momento este hombre, porque había fallado a Dios, se había fallado él mismo. Y en un inicio no podía perdonarse, ¿verdad? Pero vamos a ver también por qué situaciones nosotros nos enojamos con nosotros mismos. Y vemos que muchas veces es porque traicionamos nuestras lealtades. ¿Estamos siendo leales a alguna persona como lo estaba haciendo Pedro a nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Redentor, nuestro Salvador, pero de pronto falló y dejó de serle leal a nuestro Señor.
y lo negó 3 veces, no una, sino 3. También cuando nosotros nos echamos la culpa a nosotros mismos, cuando nos enojamos con nosotros mismos, es cuando fallamos a alguien significativo. Tal vez el esposo a la esposa, la esposa al esposo, algún familiar cercano, alguien que es muy importante en nuestra vida, y no logramos perdonar y nos echamos la culpa. Otra forma también cuando nosotros nos echamos la culpa a nosotros mismos es cuando rescindimos varias veces en nuestra mala actitud. Hemos caído, hemos fallado, hemos mentido, pero de nuevo volvemos a caer en lo mismo. Hemos llegado al punto de tocar fondo y seguimos y no cambiamos. También vemos cuando nosotros nos enojamos con nosotros mismos, es cuando hemos tocado ya fondo, ¿verdad? Y vemos también en la palabra cómo un hombre llega a tocar fondo, Pedro. Vemos otro hombre también, Judas. Judas tocó fondo. ¿Cuál fue su actitud? Ir y suicidarse. Fue lo contrario que hizo Pedro. Pedro se arrepintió, se perdonó a sí mismo y siguió continuando predicando la palabra, lo que nuestro Señor Jesucristo le había enseñado a Pedro. Así es como nosotros tenemos que hacer, perdonarnos a nosotros mismos cuando hemos fallado y pedirle perdón a Dios y así continuar como lo hizo Pedro. Es un claro ejemplo de cómo debemos responder ante el enojo, en el caso de Pedro. Podemos ver también 5 pasos que nos van a ayudar a reconocer y a responder nosotros ante esta situación del enojo. Lo primero es que tenemos que reconocer conscientemente en nuestro interior por qué estamos enojados. Por eso al inicio de esta transmisión te dijimos, piensa en qué estás enojado en estos momentos o qué es ese enojo que estás cargando. Luego de eso tienes que identificar el origen de tu enojo. ¿Qué es lo que realmente está originando ese enojo? Quizás sea una situación de hace años que estás arrastrando y aún eso no ha sido terminado, no ha sido concluido. O quizás sea algún tipo de situación interna tuya, una crianza de pequeño, quizás orgullo, quizás vanidad, quizás egoísmo, no lo sé. Tenemos que identificar el origen de nuestro enojo. Luego tenemos que contener la respuesta ante el enojo de forma de inmediata. Incluso Proverbios nos habla claramente que seremos vistos como insensatos si somos tan ligeros al responder y al dejarnos llevar por nuestra incomodidad, por nuestra ira y por nuestro enojo. ¿Qué tan importante es entonces podernos también contener? Sí. Cuarto punto que debemos hacer es analizar las opciones que tenemos. Y esto es precisamente que cuando estamos en ese momento, tenemos que ver si nuestra respuesta, qué consecuencias va a traer. ¿Cuáles son esas diferentes opciones que tenemos en ese momento? Es muy importante ver lo que va a pasar luego de nuestra reacción, porque así eso también nos va a permitir detenernos en esas situaciones. Y por último, tenemos que emprender una acción constructiva. En otras palabras, tenemos que volver a la fuente. Lo primero que tenemos que hacer para dar acción a esto es consagrarnos delante de Dios. Volver nuevamente al señorío de Jesucristo y reconocer que su autoridad está por encima de la de nosotros. Este es el camino que nosotros debemos recorrer para hacer que ese enojo se convierta en algo productivo y no se convierta en algo destructivo para nuestras vidas. Y es que la madurez que nosotros podemos obtener en cuanto a nuestro carácter, nuestro temperamento, no la vamos a obtener por una oración o por una imposición de manos. Lo vamos a obtener en un proceso en el que tenemos que trabajar y luchar constantemente cada día. Si tú quieres recibir las promesas de Dios, las grandes cosas de parte del Padre, debemos de tomar entonces las raíces de nuestro enojo, enfrentarlas y hacerlas nuevamente y tomar autoridad sobre ellas y arrancarlas de nuestras vidas. Esto es muy importante. Toda nuestra vida tiene propósitos. Aún el enojo tiene un propósito fundamental en nosotros. Y es el de podernos motivar y emprender acciones de amor. Pero no acciones de amor de pronto hacia nosotros mismos, sino acciones de amor positivas hacia los demás, al beneficio de muchos otros.
El estar molesto, el estar incómodos o enojados, lo podemos experimentar todos. Jesús mismo lo experimentó como lo veíamos, pero Él no pecó. Y esta es la manera que quiere que nosotros podamos reaccionar ante este tipo de emoción. La respuesta que dio Jesús cuando se hizo hombre es el modelo divino que hoy tú y yo debemos de seguir y de tratar con todas nuestras fuerzas de hacer. Emprender en acciones de amor, de detener la maldad y redimir al pecador. Que eso es lo que nos enseñó Jesús, aún teniendo esas situaciones de no. Ya para terminar, quiero compartirte un testimonio de una mujer. Es un testimonio real, no voy a dar nombres, pero quiero compartirlo para que de pronto podamos entender qué nos sucede muchas veces en nuestra naturaleza. Se trata de una madre de familia de 3 hijos, con edades preescolares. Ella tiene un esposo, una familia, ama mucho a su esposo, manifiesta también que ella es una profesional, pero que había decidido y había elegido suspender su ejercicio de su profesión precisamente para empezar a cuidar y a criar a sus niños. Pero llega un momento en que ella reacciona y dice, creo que fue un error. Creo que ser madre no es lo mío. ¿Y por qué dice esto? Dice, siempre quise tener hijos, pero ahora que los tengo no me gusta la forma en que los trato. No me gusta lo que ellos hacen conmigo. No recuerdo haberme sentido así cuando era soltera. Nunca perdí el control, pero ahora reconozco que lo pierdo con mis hijos. Tengo mucho que admitir. Muchas veces les he gritado, muchas veces he reaccionado con golpes hacia ellos. Y hace poco cogí a uno de mis hijos y lo sacudí muy fuertemente. Eso me asustó, porque podría haberle causado algún daño mayor. Ella dice, no quiero lastimar a mis hijos, los amo. Pero cuando paso esos momentos de furor y de enojo, pierdo el control. Quisiera que mi esposo me pudiera ayudar, pero él trabaja tanto que con su estrés muchas veces no lo puede hacer y me dice que no puede. ¿Qué podemos ver de este testimonio? Primero, esta frase tan fuerte quizás para muchas a las que somos mujeres nos podríamos sentir quizás tocadas. Ella dice, siempre quise tener hijos, pero ahora que los tengo no me gusta la forma que los trato. Vemos cómo esta mujer reconoce en ella misma que sus comportamientos no son propios, sino son comportamientos que le llevan quizás a maltratar o a quizás tener reacciones equivocadas con sus hijos a los que ella ama. Pero vemos también y podemos identificar el fondo quizás de su enojo. Puede estar enojada con sus hijos por su comportamiento, pero también quizás está llevando enojo por su esposo porque no recibe ayuda de él. También podemos ver que puede estar enojada hasta con Dios, porque quizás piensa que Dios no le permitió ser madre cuando ella quizás no estaba preparada. No lo sé, pero podemos ver muchas situaciones quizás como de esta mujer. Hay muchos otros casos, en otras situaciones que el enojo ha tomado control y ha perjudicado la vida de muchos, de familias. Ella es consciente de su enojo. Quizás conoces a alguien que está pasando esto, o quizás tú mismo estás pasando esto, y eres consciente que tu enojo te ha llevado a comportamientos inadecuados que han lastimado quizás tu vida y la de tu familia o la de muchos que amas y te aman. Y es que el ideal que nosotros perseguimos es desechar toda clase de enojo que ofenda primeramente a Dios y que ofenda primeramente a los que están a nuestro alrededor, a nuestro prójimo. Usted no está hecho para vivir enojado. Tenemos que ver cuál es la verdadera raíz de ese enojo, cuál es el origen. Tenemos que buscar en nuestro corazón y trabajar en eso. Todos podemos aprender mucho acerca de cómo procesar nuestro enojo de manera eficaz. Sin embargo, si dominamos nuestro carácter, si dominamos el enojo, podemos ser de gran bendición para muchos. La palabra nos dice que nosotros somos la luz de este mundo, que nosotros somos la sal en un mundo de sinsabores. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hoy te pedimos que te unas a esta oración con nosotros,
para que juntos podamos orar y que podamos pedirle al Señor que obre en nuestras vidas. Padre amado, en esta hora, Señor Jesús, te pedimos, Padre, que nos ayudes, Dios Santo, a recordar cuál es el enojo que tenemos primeramente hacia nosotros, Señor. Tal vez ya han pasado muchos años, muchos meses o días, Señor, pero no nos damos cuenta que estamos enojados con nosotros mismos. Te pedimos que das claridad en nosotros, Señor Jesús. Haznos ver en qué estamos enojados, Dios Santo. En qué estamos enojados hacia ti, Señor Jesucristo. Tal vez hemos orado por algo, te hemos suplicado, te hemos implorado alguna petición ante nuestro corazón y aún no se ha cumplido y estamos enojados contra ti, mi Dios Santo. Sabemos que tú, Dios, eres justo, Señor. Y si no nos has cumplido alguna promesa, es porque tienes preparado algo mejor para nosotros. Solo tú, Señor, sabes cómo quieres que sucedan las cosas, Dios. También, Señor, tal vez estamos enojados con las personas que a nuestro alrededor, con nuestra familia, con nuestros hijos, Dios, con nuestros amigos. Pero en esta hora, Dios, te queremos pedir que lo traigas a memoria nuestra para poderte pedir perdón, Dios Santo. Recordemos en qué estamos enojados. Señor Jesús, y ello lo ponemos delante tuyo, Señor. Ponemos nuestro enojo delante tuyo, Dios. Ayúdanos, fortalécenos, aparta de nosotros el enojo, Señor Jesús, porque se ha convertido en un pecado, Dios. Hemos permitido, Dios Santo, que ocurran días, meses, años, y ese enojo se ha convertido en una raíz de amargura, de ira, Señor Jesús. Por eso en esta hora, Señor, sánanos, Señor, limpia nuestro corazón con tu sangre preciosa, rescátanos, Señor Jesús, y danos la fortaleza, la valentía, el coraje de avanzar. Como dice tu palabra, nueva criatura somos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, tú haces cosas nuevas, mi Señor Jesucristo, Dios. Ayúdanos a ser fieles y obedientes a ti, mi Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo en que hemos podido meditar en tu palabra. Y hoy te pedimos allí donde tú te encuentras, que tú puedas tomar este proceso en tus manos. Esto no es cuestión de un día, esto es cuestión de un proceso. Pero el primer paso ya lo determinamos. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos. Cuídense, muchas bendiciones. Dios los bendiga. Invitarte este y todos los domingos a las 6 de la tarde a nuestra serie Pureza bajo presión, cómo triunfar ante las tentaciones. Estas series estarán imperdibles, será un hermoso tiempo de mucho aprendizaje y queremos invitarte a que nos puedas acompañar en cada transmisión que vamos a estar compartiendo. Muchas bendiciones.